Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por conectarse. ¿Cómo están? Bueno, como siempre, acá estamos y ustedes saben que esta es una reunión de la Asociación de Ética y Compliance, que tenemos comisiones de estudio y esta es una de las comisiones de estudio. Acá estamos con Ramón, que en breve lo va a estar presentando Fernando y Marcelo, los directores de la comisión. Y yo solamente quería contarles que esta asociación, que es una organización sin fines de lucro, lleva más de 15 años funcionando en Argentina. Nuestro objetivo es promover la adopción e inspirar el uso de las mejores prácticas en materia de ética y cumplimiento. Y para eso entendemos que las mejores prácticas organizacionales tienen que ajustarse no solo a las normas y a las regulaciones aplicables, sino también a los principios éticos y de buenas prácticas de gobierno, control y transparencia. Nuestro lema, y así nacimos, es que lo correcto debe primar sobre lo conveniente. Y además hace unos añitos ahora también descubrimos un segundo lema que dice que somos apasionadas y apasionados por hacer lo correcto. Como asociación tenemos una certificación internacional en ética y cumplimiento que damos junto con la Universidad de UCEMA y es de carácter virtual, o sea, se puede cursar a distancia. Llevamos ya 23 ediciones completas, estamos en este momento cursando la edición número 24 y más de 2.200 graduados profesionales SEC. En la asociación además tenemos 11 comisiones de estudio, como les contaba. Una es esta, donde están ustedes, que es gestión de fraude corporativo. Pero para los que les interesan otros temas, les cuento que tenemos una comisión de Behavioral Compliance, otra que trabaja sobre Data Privacy y ética digital, otra que trabaja en Compliance Antitrust, otra en Compliance Industria Financiera y FinTech, Compliance Penal Estratégico, Compliance y Sector Público, Compliance en Salud, Sistemas de Gestión de Compliance, Sostenibilidad, Compliance ASG y Diversidad y Cultura Ética. Así que si les interesan algunos, los invitamos, por supuesto, a formar parte. Tenemos un club del Compliance Officer que se reúne todos los meses, creo que son los últimos miércoles de cada mes, y es para todos los profesionales SEX, a los que invitamos también a sumarse. Tenemos como parte de la asociación una organización que se llama Connecting Dots, que es una suerte de bolsa de trabajo donde uno puede postear oportunidades o buscar oportunidades. No hace falta ser socio de la asociación para poder hacerlo, así que súmense a la página, tanto a postear como a buscar. Y tenemos una iniciativa también que nos encanta contar, que se llama Supervalores, y es que tiene que ver con que en la asociación descubrimos que no, está bueno hablar de compliance y de integridad y de ética entre nosotros, pero también es bueno ir a las generaciones futuras. Y entonces tenemos un programa para trabajar con chicos de colegio primario, de quinto, sexto y séptimo grado, donde nos acercamos de una manera lúdica a empezar a conversar sobre valores, sobre anticorrupción, sobre el fraude. Así que es una linda oportunidad que hacemos varios en forma voluntaria. La asociación además también tiene todos los años un encuentro entre los sectores público y privados, que normalmente es a mitad de año, este año fue en junio, y con un congreso internacional a fin de año. El de este año va a ser el 10 de diciembre en Buenos Aires. Bueno, sin más, los invitamos desde ya a hacerse socios de la asociación, formar parte, a seguirnos en redes y a participar de nuestras actividades. Y ahora sí, los dejo de la mano de Fernando Peiretti y Marcelo Vejero, junto con Ramón. Mucha suerte. Estaba hablando y estaba muteado. Bueno, primero gracias Mariana, un placer estar aquí de nuevo en un nuevo espacio para conversar con tantos asistentes que se han sumado. ¿Cómo estás, Marce? ¿Qué tal, Fer? Y buenas tardes a todos, a todas. También sumarme al agradecimiento a Mariana y también a Sofía Sajich, que nos ayuda mucho para que estos webinars salgan como tienen que salir, ¿no? Y nada, contento, Fer. Me parece que tenemos una buena cantidad de audiencia hoy y me parece que tiene que ver con lo interesante del tema y de nuestro speaker invitado, ¿no? Por supuesto, porque no nos presentamos nosotros, pero lo hacemos muy rápido para los nuevos. De este lado, Fernando Peiretti, socio de Forensics de Deloitte. Marce, si querés comentar brevemente sobre ti. Lógico, gracias, Fer. Mi nombre, para los que no han estado antes, es Marcelo Vejero, abogado acá en Argentina y en Estados Unidos. Ya hace 10 años con la firma de Estados Unidos, Holland and Knight, trabajando todo lo que tiene que ver con compliance, investigaciones internas. Excelente, Marce.
Tenemos un título simple pero poderoso hoy. Inteligencia artificial, compliance e investigaciones internas. Un tema amplio y la verdad es que la tecnología está cada vez impactando más fuerte en la forma de hacer trabajos de compliance, de hacer investigaciones. El objetivo que tenemos hoy es explorar un poco este mundo bastante reciente de la inteligencia artificial, cómo está siendo aplicada al e-discovery y cómo se está transformando las investigaciones, cómo se le está dando foco a los riesgos que empiezan a aparecer, los cambios en la velocidad de trabajo, en la eficiencia, en todo lo que tiene que ver con cumplimiento normativo y en particular con nuevos desafíos éticos que empiezan a aparecer. Pero antes de meternos en eso, tenemos un protagonista aquí que se llama Ramón Pacheco, que tiene una historia bastante particular. A mí me gustaría, Ramón, que te presentes y nos cuentes un poco de vos, cómo llegaste a esto del e-discovery y un poco sobre tu trayectoria antes de meternos de lleno en los temas. Ah, muchas gracias, Fer, y gracias por la invitación a la asociación. Bueno, mi nombre es Ramón Pacheco. Yo soy director de la práctica de tecnologías forenses para Deloitte en lo que llamamos Spanish Latinoamérica. Me dedico mucho a lo que tiene que ver la parte de e-discovery, la parte de análisis de cómputo forense, todo lo que tenga que ver con tecnologías o análisis forense de tecnologías es un poco lo que es mi área. Me dedico a esto desde hace, ¿qué será? Mucho tiempo, más de 15 años que estoy en el ámbito del e-discovery en diversas compañías, pero básicamente apoyando en esto, ¿no? ¿Cómo llegué al e-discovery? La verdad es que sigo preguntándomelo a veces cómo llegué a esta parte. Yo me inicié en Kroll, que es una compañía que se dedica a las investigaciones, y bueno, yo era de la parte de soporte técnico y sistemas, y básicamente un día me dijeron, ¿quieres venir a ayudarnos a hacer una copia forense de unos equipos de cómputo? Y le dije, como buen mexicano, no sé decir que no, y dije, sí, vamos para adelante. Y desde ahí me pareció muy interesante lo que tiene que ver con el área de análisis digital. Y ya son básicamente más de 15 años haciendo esto te diría que en toda la región. Ahora estoy basado en la Ciudad de México, pero para para temas de Argentina, estuve 10 años viviendo en Argentina por temas que no tienen nada que ver con tecnología, más bien con temas personales. Estuve desde el 2013 al 2023. Tengo dos hijas que son argentinas, que todavía están en México ya conmigo, pero siguen hablando totalmente con acento porteño. Y es un poco de mí, Fernando. Yo en la parte de eDiscovery, la verdad es que es algo que me gusta mucho. Me parece que es un área poco explorada, pero muy necesaria en todo lo que es temas de investigaciones y revisiones de compliance. Dar apoyo en este tipo de situaciones, la verdad que me hace pensar que estoy dando mi granito de arena para hacer una mejor sociedad. Muchas gracias, Ramón. Y un dato de color, eres el único mexicano con quien puedo hablar 100% en argentino y me entiende. Así que tenemos una conexión muy particular en el trabajo y a nivel humano. Marce, y para meternos y empezar a recorrer los bloques más técnicos de pregunta, ¿querés comenzar con este bloque que sigue? Sí, claro. Muchas gracias, Fer, y ante todo también gracias, Ramón, por estar hoy con nosotros y ofrecer generosamente tu tiempo. Yo quería, quizás, para empezar a ponerle un marco a la discusión, eh, que quizás a veces cuando hay cambios tecnológicos está bueno tener como un antes y un después, ¿no? Digamos, cómo son las cosas hasta antes de cierta tecnología y cómo son las cosas una vez que esa tecnología irrumpe en nuestras vidas. Y hoy, como dice el título de nuestra conversación, estamos hablando de inteligencia artificial, que vendría a ser la tecnología nueva, y cómo irrumpe en áreas que nos competen a nosotros, los profesionales que estamos metidos en temas de compliance, investigaciones internas, ¿no? Sobre todo se ve mucho hoy la erupción, o al menos en mi experiencia, del lado de las investigaciones internas, y quizás
lo que estaría bueno, Ramón, que nos cuentes un poco es, hasta antes de la irrupción de la inteligencia artificial, digamos, cómo se manejaban o cómo o sea, están en muchos lados, se siguen manejando las investigaciones internas corporativas en Latinoamérica, pasando por qué tipo de evidencia digital se usa, digamos, cómo se gestiona la búsqueda y la recolección de esta evidencia. En particular, hoy quizás está mucho más de moda que emails, los datos no estructurados, como pueden ser datos que están en una nube, datos que están en aplicaciones particulares de los teléfonos, sobre todo aquellas que tienen geolocalización. Y qué, digamos, si antes de la inteligencia artificial, con qué herramientas desde el lado tecnológico contamos para hacer todo este trabajo. Sí, claro, claro, Marcelo. Pues el área de e-discovery tiene mucho que ver con lo que mencionaba, ¿no? Recopilar información no estructurada, sobre todo en lo que es investigaciones, en lo que es investigaciones internas y revisiones de compliance, ¿no? Nosotros, el approach que hacemos en Deloitte es, y creo que se hace en todas las prácticas de investigaciones, es recopilar los datos de donde estén disponibles. Te diría que esto ha ido evolucionando a través del tiempo. Yo inicié esto hace 15 años y lo que básicamente hacíamos era recopilar información de discos duros de las computadoras, ¿no? De los usuarios. Esta era quizás nuestra principal fuente de información para empezar a hacer los análisis. Ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo. Estamos viendo otro tipo de fuentes de información que son muy valiosas para las investigaciones, desde dispositivos móviles, esas conversaciones que se mantienen por medio de estas aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp, Teams o similares. La verdad que es algo que estamos incluyendo necesariamente en las revisiones para tener un, un universo de datos más completo al momento de hacer análisis de una persona o de lo que menos en las investigaciones custodios. Esto ha ido cambiando también. Últimamente lo que estamos viendo mucho es que la información viene o ya está almacenada en la nube. Entonces, a veces ni siquiera tenemos que acercarnos a hacer una recopilación de un equipo de cómputo o de un dispositivo móvil. Vamos directo a la fuente que típicamente es Azure o Google. Pedimos a la gente de sistemas que hagan descarga de esos buzones de información, de esas conversaciones de Teams o lo que tenga disponible en la compañía y empezamos a hacer ese proceso, ¿no? Te diría que últimamente vamos más sobre la nube que sobre dispositivos, aunque tienen sus pros y sus contras, ¿no? Los dispositivos que son los equipos de cómputo nos dan muy buenos insights de información que fue eliminada, borrada o cuál es el comportamiento de un usuario en el equipo de cómputo, ¿no? Como qué sitios web maneja, qué información estuvo utilizando en la nube. Eso nos da buenos insights y nos ayuda mucho a entender al investigado, ¿no? Del smartphone, digo, tiene que ver con muchos temas de acceso a la información, pero también vamos mucho sobre aplicaciones de mensajería instantánea. Y en la nube, que básicamente la nube, lo que estamos viendo en la nube es lo que tú tienes en tu computadora, entonces complementamos todas las fuentes cuando se puede y cuando no vamos directamente a la nube. Todo esto, nuevamente, en nuestra área es muy importante tener cuestiones de cadena de custodia por las implicaciones legales que tienen nuestras investigaciones o las revisiones o hasta qué punto quieren ustedes llevar a cabo la situación, pero es muy importante esto, utilizar las herramientas adecuadas, la tecnología adecuada para no alterar la información y mantener sin alterar los datos. Esto por la parte Claro. técnica. En temas de tecnología, en Latinoamérica se utilizan diferentes aplicaciones, ¿no? En mi experiencia, nosotros vemos aplicaciones, quizás no les suenan tan familiar porque este es un nicho muy particular, pero aplicaciones como Encase, aplicaciones como Nuix, aplicaciones como Relativity, son las que a nosotros nos permiten hacer una revisión un poco más profunda de los datos. Estamos hablando que a veces recopilamos información de 10 personas, entonces no es lo mismo revisar la información de una persona a revisar la información de 10 personas. Entonces,
este tipo de soluciones como Relativity, Nuix, entre otras, nos ayudan a hacer más ágil la búsqueda de información que en ocasiones llegamos a recopilar hasta 2 millones de documentos de información no estructurada. Hasta ahí, bueno, es como veníamos funcionando y te Y, diría, y, y te hago una pregunta, Ramón, para que se entienda claro a los que nos están escuchando y quizás no conocen mucho estas herramientas, pero digamos, en términos de capacidad tecnológica y de cómo pueden ayudarnos a nosotros las personas a hacer nuestra tarea de manera más eficiente, ¿cuál es la capacidad o el límite de esta tecnología, digamos? las palabras claves. Iba a ir al punto de cómo Muy bien, filtramos los datos, ¿no? Tenemos 2 millones de documentos, queremos indagar o obtener información fiable sobre un evento que nos importa. Usábamos esta tecnología y típicamente filtrábamos la información por medio de palabras claves, que te diría que sigue funcionando eso, Marcelo y Fernando, el agarrar información, filtrarla por medio de conceptos o palabras claves, que no es más que una búsqueda tipo Google, donde le conectas una palabra con otra por medio de AND, OR o algún otro conector. Agarramos todo ese mundo de información, lo subíamos a la plataforma, llámese Nuix, llámese Relativity o cualquier otra similar, filtrábamos por medio de palabras claves, ¿no? El nombre de un proveedor que está vinculado con un posible conflicto de interés con una persona. Eso es como funcionaba. Agarramos un listado de 100 palabras claves, lo metíamos en la plataforma, filtrábamos y analizábamos los resultados. Yo te diría que sigue funcionando, claro. sigue Ramón, funcionando. y cuando decís analizamos los resultados, significa un análisis en forma manual de los resultados que surgen de aplicar esos términos de búsqueda, ¿no? Exactamente, Y corregime si me equivoco, pero para que se entienda bien el concepto y quede bien con el contraste con lo que me parece que puede proporcionarnos la inteligencia artificial, es que muchas veces las palabras clave también están un poco limitadas a la imaginación del usuario que las crea, o sea, de la persona que las crea, como para encontrar cosas que son relevantes o no. Porque, por ejemplo, yo pienso siempre en el ejemplo de, suponte tú en un esquema de corrupción o de sobornos, si las personas involucradas en ese esquema se referían a los sobornos como, por ejemplo, lechuga o una palabra clave que nosotros los investigadores no tenemos el conocimiento de que usaban ese código, digamos, cualquier término de búsqueda no va destinado a capturar comunicaciones o documentos relevantes a ese término, ¿verdad? tal cual, Marcelo. Tiene sus limitaciones. Usar palabras claves, tienes que tener cierto conocimiento del evento, confeccionar ese listado, correrlo y puede tener sus exclusiones, ¿no? Si no me acuerdo en Argentina, en un caso en particular, usaban la palabra alfajor para definir soborno, ¿no? Creo que eso y algunas cositas más lo recuerdo de mi estadía allá. Entonces, si no le ponen la palabra alfajor porque no la tienes Claro, en ese contexto de la investigación, pues va a ser muy complicado que llegues a ese documento o va a ser por una combinación de algunos factores que vas a entender, mira, la palabra alfajor acá no necesariamente quiere decir un snack. Entonces, sí, las limitaciones que tenemos con el uso de palabras claves vienen en ese tenor de que necesitas mucha información previa y tener revisores manuales que lean de inicio a final un documento y que lo interpreten, ¿no? Que puede tener muchas connotaciones. Una cuestión que se avanzó, además del uso de palabras claves, también fue el uso de conceptos, búsquedas por concepto, pero también mantiene sus sesgos, porque otra palabra argentina que me acuerdo es estamos en el horno. Bueno, eso puede decir que están complicados o si tú haces la palabra de búsqueda, horno o caliente y tienes que leerlo y entenderlo. Eso está cambiando, Marcelo, eso está cambiando muchísimo ahora con el uso de la inteligencia artificial, que lo vamos a ver bien. un poquito más adelante, porque
es lo que está siendo muy disruptivo para nosotros en el uso de la inteligencia artificial, que nos permite hacer investigaciones mucho más amplias. Ya no necesitamos tener un listado de palabras claves, de conceptos. Basta con hacer un prompt. Estamos hablando ya de los famosos prompts. Basta tener un prompt, contextualizar tu revisión y poder ejecutar ese análisis de información a través de estas plataformas como Relativity o como Nuix para que te den insights y hagan una revisión mucho más ágil y precisa de lo que conlleva hacer una revisión por medio de keywords. Excelente. Está clarísimo, Ramón, y muchas gracias. Precisamente ese iba a ser un poco el punto, digamos, me parece que hasta acá la tecnología nos ha ayudado mucho, pero con bastantes limitaciones, y me parece que muchas de esas limitaciones la AI promete hacer un cambio grande. Fer, no sé si querés pasar al próximo bloque y preguntar Sí, directamente. sí, ya digamos, tenemos la radiografía de qué es lo que venimos haciendo hasta ahora y la siguiente pregunta, Ramón, en este bloque de entender un poquito más el Gen AI y la forma en la que estamos automatizando procesos en investigaciones, lo primero que te preguntaría es, ¿qué impacto está teniendo la inteligencia artificial en la revisión documental y en el análisis de evidencia? Que ya un poquito tiraste algunas pistas en tu último comentario. Y está cambiando mucho nuestro servicio, Fer, y lo que hacemos. La verdad, digo, llevando 15 años en esto, hemos visto tecnologías que vienen, que prometen hacer algunos cambios en cómo hacemos las revisiones, pero el uso de inteligencia artificial en lo que tiene que ver lectura de documentos o análisis de documentación no estructurada, para nosotros está siendo muy, muy disruptivo. Esa parte que mencionaba Marcelo de que, ok, agarramos información, filtramos por medio de palabras claves, analizamos los resultados, esos resultados eran leídos por una persona, ¿no? Se sentaba, empezaba a leer el documento, analizarlo, entenderlo, clasificarlo y después generar sus comentarios. Todo esto conllevaba tiempo. Hemos tenido revisiones donde incluía analizar hasta 100.000 conversaciones. Entonces, imagínate el universo de personas que tenían que estar enfocadas en revisar esos datos. Era tiempo y esfuerzos muy, muy enfocados que resultaban costosos también. No solo cuestión de tecnología, sino también de personal estando haciendo este tipo de investigaciones. Y para nosotros el uso de inteligencia artificial está siendo muy, muy disruptivo, porque ahora este primer análisis de información se está haciendo por medio del uso de la inteligencia artificial, conectando las plataformas de Document Review como Relativity por, por medio de un LLM y puedes básicamente diseñar el prompt, pedirle que analice todos los correos, todos los contratos, todos los tickets de gastos de un caso, te los clasifique y te ponga, no solo te los clasifique automáticamente, te diga, mira, este documento es relevante o no relevante, sino que también te dé una explicación del por qué ese documento le parece relevante y te señale cuál es el texto donde esto le hizo, hizo match con tu prompt, con tu búsqueda. Entonces, ahí regresando al tema de las keywords, y ya no vas a perder o ya no vas a tener de lado esos conceptos o esas lecturas que se pueden leer entre líneas en las conversaciones, donde la palabra alfajor significaba soborno, pero si tú no la tenías, iba a ser complicado que llegaras a ellas. Entonces, basta con que en un prompt le definas, identifícame cualquier acción o cualquier situación o cualquier comentario que pueda inferir algún tipo de soborno o beneficio para una persona. Desde esa amplitud de la prompterización, por denominarlo de alguna forma, te permite hacer búsquedas mucho más rápidas, accesibles y menos, pero por mucho menos costosas. La verdad que Ramón, vos lo contás y parece ciencia ficción. Pasamos de escribir keywords y cruzar los dedos a ver si en esa muestra aparecía lo que estábamos buscando, a prácticamente interactuar con una inteligencia a la que le explicamos lo que está pasando, lo que necesitamos buscar y va a busca y nos lo trae. Y sí, y te diría que parece
muy novedoso y, y es algo que para nosotros estamos entendiendo porque la inteligencia artificial es algo que tiene no más de 2 años que surgió y que se está viendo en el mercado, pero por lo que nosotros estamos viendo es que al menos en nuestra área, en la parte de investigaciones y revisiones de compliance, está siendo muy, muy útil en todo lo que es revisiones, porque otra de las cuestiones que tiene que ver es analizar el universo de los datos, ¿no? Antes una revisión de compliance típicamente o de auditoría típicamente va enfocada en una muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque no era viable revisar un universo de 10.000 tickets de gastos por todo lo que implicaba revisar ese volumen de datos. Ahora con la inteligencia artificial esto ya es posible. O sea, ustedes pueden agarrar los gastos de una compañía de un año, de 20 empleados, pasarlos por Relativity, pasarlos por un LLM y que te los clasifique y te identifique cuáles son los que incumplen con las políticas de la compañía de gastos o te permita hacer extracción de esos tickets para que después tú puedas analizarlos por medio de un Excel, por medio de tu plataforma de análisis de datos. Entonces, te diría que para nosotros está siendo muy disruptivo y no solo para nosotros. Yo creo que el mercado en tema de investigaciones lo está viendo así y lo está asimilando y, y es una de las tecnologías que más rápidamente se están adoptando y están teniendo un impacto inmediato sobre nuestros servicios y sobre nuestras revisiones, ¿no? Sí, sí, la verdad es que lo que vamos viendo que se puede hacer día a día realmente nos sorprende. No hace, uno cuando suele querer explicar cambios, termina diciendo, bueno, hace 10 años se hacía de esta forma, ahora es de otra. Acá, realmente con la velocidad que estamos avanzando, el año pasado se hacía muy distinto a como se hace hoy. Y realmente es algo que vivirlo es una experiencia profesional espectacular y por supuesto que no deja de sorprendernos y de tenernos todo el tiempo pensando en esas nuevas cosas que podemos hacer. Y en ese sentido, Ramón, preguntándote de forma amplia por algunos temas que pueden ser interesantes para que vos te explayes, eh, herramientas que vos pienses que pueden llegar a revolucionar o cambiar sustancialmente los procesos de discovery, métodos de revisión que puedan tener ventajas y desventajas, cuestiones vinculadas a riesgos que empiezan a aparecer ahora a partir del uso de modelos de inteligencia artificial generativa. ¿Qué nos podés compartir sobre eso? Mira, la tecnología nuevamente ya está disponible, ¿no? Ya se puede utilizar. Nosotros dentro de Deloitte la estamos utilizando. Tenemos algún par de soluciones que nos permite tomar ventaja de, de las plataformas que utilizamos para hacer investigaciones y tener mejores resultados. Que creo que eso es uno de los efectos inmediatos que estamos viendo en el uso de inteligencia artificial. Riesgos y cuestiones a considerar con el uso de estas tecnologías, bueno, tiene que ver con entenderlas y analizarlas y entender los resultados en mucho mayor detalle de lo que es una revisión por medio de keywords. Te diría que una de las cuestiones que estamos viendo es que hay que ser muy cautelosos con el tema del diseño de los prompts, ¿no? Que está muy de moda. Diseñar un prompt, hacer las consultas correctas, buscar la información, hacer controles de calidad. Eso es una de las cuestiones que para nosotros está siendo muy relevante en este nuevo escenario de investigaciones por medio de inteligencia artificial. La definición de un prompt puede ser puede determinar el éxito o el fracaso del uso del uso del LLM en tu investigación, ¿no? Entonces, hay cuestiones que estamos viendo que tenemos que ser precisos y que todo el mundo lo estamos analizando cuando usamos Copilot o cuando usamos alguna herramienta que está utilizándose en la compañía, ¿no? Hay que ser muy cautelosos qué preguntamos, cómo lo preguntamos, porque la inteligencia artificial, digo, puede ser muy útil, pero si no haces las preguntas correctas, te puede llevar a hacer asunciones o tener ciertos sesgos sobre los datos que después, digo, puede tener algún tipo de complicación o que los resultados no son los más óptimos en este tipo de revisiones. En temas Excelente.
Perdón, Fer, adelante. Dale, 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 tranquilo. No, no, yo te diría que una de las cuestiones que hay que tener muy en cuenta es eso. También hay que tener cuidado en el uso de las plataformas que están públicas en temas de privacidad de datos. Algo que también me gusta resaltar es que, que hay que tener cuidado cómo está la configuración de las plataformas, porque muchas de estas se alimentan de la información que tú les suministras, ¿no? La utilizas para entrenar sus datos y esa información queda guardada en sus sistemas. Por eso muchas compañías también, y en nuestro caso se utilizan los LLMs solo para procesar la información y tener un insight, pero no para alimentar la base de datos de este tipo de plataformas, que también es una de las cuestiones, sobre todo a nivel corporativo, hay que tener mucho cuidado, hay que tener demasiado cuidado en qué se utiliza, qué información está subiendo y cómo se almacena la data en los servidores de estos servicios. Excelente, Ramón. Y para cerrar este capítulo, tengo una pregunta en la que también me gustaría que podamos conversar y que Marcelo también pueda compartir conocimiento. Cuando hablamos de desafíos éticos y legales en el uso de la inteligencia artificial, algunos tópicos que suelen aparecer están vinculados a lo que es privacidad y protección de datos. Vamos a hablar de una inteligencia que puede tener acceso a enormes cantidades de informaciones en una investigación y que dentro de esa información o de esos grandes volúmenes va a haber muchos datos personales que tienen que tener tratamientos específicos. Vamos a hablar en muchos casos de lo que tiene que ver con la explicabilidad del sistema. Acá estamos viendo, trabajamos con inteligencia artificial, aplicamos técnicas de prompting, obtenemos resultados que son muy valiosos. Ahora, los procesos en el medio suelen ser denominados como cajas negras. Inclusive me ha pasado a ver una entrevista al CEO de Google hace un tiempo que le preguntaban sobre los riesgos que hay con, digamos, la diseminación de este tipo de tecnologías que no podemos explicar con tanto detalle cómo funcionan. Y la respuesta del CEO de Google me pareció muy interesante porque él decía, bueno, la inteligencia, lo que sucede en el cerebro humano, tampoco lo podemos explicar a la perfección todavía. Eh, Luego, por supuesto, la autonomía de los investigadores, y ahí ese equilibrio entre el uso de la inteligencia artificial como un potenciador del trabajo, pero al mismo tiempo la necesidad de mantener el juicio humano, de saber, digamos, revisar y poder tener un análisis detallado de hasta dónde la inteligencia artificial nos puede ayudar y dónde están los riesgos, por ejemplo, de alucinaciones, que es un término que me gustaría que expliques un poco más, y la responsabilidad ética y legal en caso de errores de parte de la inteligencia artificial, y ahí también me parece que desde el punto de vista legal Marcelo va a tener mucho para aportar. Te pregunté sobre muchos temas distintos, pero me gustaría escuchar un poco tu visión muy tecnológica, la visión de Marce también desde estos desafíos que pueden rozar los temas legales. Sí, es una pregunta bastante amplia el tema de cómo funciona la inteligencia artificial y comparto, ¿no? Es un poco complicado definir cómo funciona. Yo te diría que hay que tener muchas salvaguardas sobre el uso de los LLM, ¿no? Y siempre tiene que pasar por una revisión humana lo que son los resultados, porque confiar ciegamente en un prompt y el resultado que te genera ese prompt, no, en nuestra experiencia, sí hemos tenido que reconsiderar el uso de estas revisiones y, y lo usamos, te diría, nuestras revisiones las usamos para lo que denominamos primer nivel o una primera revisión en temas de e-discovery, ¿no? Agarramos los documentos, los revisamos, pero todo eso pasa por un segundo factor humano de revisión donde ya vamos definiendo y categorizando si los resultados son adecuados o no son adecuados. Entonces, creo que en la parte de ética y de cómo se utiliza los LLM hay que tener mucho cuidado en eso de que todo tiene que pasar por una revisión humana, no confiar ciegamente en lo que te genera, porque cuando haces preguntas muy amplias, muy vagas o no es muy preciso, la, la,
la inteligencia artificial suele divagar, suele generarte resultados que no son adecuados y por ahí en el tema de las alucinaciones hay que ser muy preciso. Te diría que entre más limitas la información que quieres analizar, vas a tener mejores resultados. Mientras más focalizadas sean tus consultas, tus preguntas, en lo que tiene que ver para nosotros con eDiscovery, como lo limitamos a un universo de datos conocidos, las alucinaciones son menores, ¿no? No le estamos preguntando que nos diseñe la fórmula de la Coca-Cola o algo en particular, le estamos preguntando que analice conversaciones, identifique algún comportamiento sospechoso. Entonces, sobre eso funciona muy bien, sobre datos duros y sobre una búsqueda precisa que funciona muy bien y tiende a, a no cometer tantos errores ni a hacer alucinaciones en ese aspecto. Sobre el tema ético, creo que eso es, y los aspectos legales, es complicado. Te diría que es complicado todavía plantear el uso de inteligencia artificial en algunos escenarios legales, porque puede pasar como una caja negra. A diferencia de las keywords, que tú puedes decirle, y por eso las keywords siguen siendo algo usado todavía, porque le puedes decir, bueno, yo busqué esta palabra y estos fueron los resultados duros de esta palabra. Pero cuando haces un prompt y tratas de explicar cuál es el prompt, cómo funciona la inteligencia artificial, cuál es el resultado, y tener todo eso mm, documentado de la mejor manera, yo creo que está en proceso de aceptación esa parte, pero hay que tener mucho cuidado en lo que viene el uso de la inteligencia artificial para generar un reporte. O sea, no puedes confiar tanto Claro. en un resultado de ese tipo. O una investigación, ¿no? Que digas, mira, ya hice esta investigación y estos son los resultados que me generó la inteligencia artificial. Y le van a decir, bueno, o sea, ¿qué es lo que hiciste tú para controlar los resultados y cuál es la revisión que tú llevaste a cabo post análisis de los documentos? Pero dejo ahí un poquito a Marcelo para que nos des. Sí, 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 no, no, está súper bien porque yo coincido con vos, Ramón, digamos, al ser todo esto tan nuevo, surgen todas estas preguntas de ética y de la posibilidad de la inteligencia artificial de cumplir con normas que todavía no tienen buenas respuestas. De hecho, y simplemente para compartir con los que nos están escuchando hoy, hace poco leí un estudio de una de las marcas grandes de inteligencia artificial donde hicieron un demo cerrado donde le pedían a la inteligencia artificial que compita con una compañera de trabajo imaginario por un puesto de trabajo. Y le explicaron que tenía que competir dentro de límites éticos. Y aparentemente la inteligencia artificial todavía entiende mucho mejor, le da mucho más prioridad a llegar a un objetivo, que era lograr, en este caso, el ascenso, que respetar la ética, porque en el juego que crean termina logrando el ascenso, pero de manera muy poco ética. Parece que mientras lo testeaban, la inteligencia artificial empezó primero a hablar mal de la compañera, inventarle mentiras al jefe sobre su compañera de trabajo, terminó hackeándole el email al jefe cuando le habían puesto como parte del juego que el jefe tenía un affair con su asistente, entonces la inteligencia artificial lo terminó chantajeando al jefe para que le dé el ascenso si no hacía público. Entonces parece que todavía tiene esas cosas y uno que, como abogado que ya lo empezó a usar, sí, hay que tener cuidado con los razonamientos que hace la inteligencia artificial sobre lo que está bien, lo que está mal, y en el caso de las leyes sobre lo que está permitido o prohibido, porque todavía hay sesgo, hay alucinaciones. Entonces es un área difícil. Yo lo que quería preguntarte, Ramón, quizás un poco más específico y quizás te ha tocado verlo más de cerca, como me imagino que muchos de los que están hoy con nosotros son abogados o abogadas, y obviamente los abogados y abogadas, sobre todo en lo que tiene que ver con investigaciones para nuestros clientes, nos preocupa mucho el tema del secreto profesional y la confidencialidad de la información, ¿no? Entonces, quizás para los que recién se aproximan a las herramientas de inteligencia artificial, viste, surgen las dudas si herramientas como ChatGPT o Copilot de Microsoft están preparadas para que la información que yo le comparto de mis clientes, de mis asuntos, quede contenida dentro del sistema y que el día de mañana no llegue otro usuario que usa el mismo sistema, ¿no? Tenga también contadores y contadoras, acá veo los comentarios, no
no quise herir susceptibilidades, digo abogados porque es tan cercano a nosotros el tema del secreto profesional. Eh, y, y- y entonces, digamos, ¿hasta qué punto lo que yo meto en ChatGPT o una herramienta similar no se lo va a dar a otra persona cuando otra persona haga otra pregunta y va a utilizar información que aprendió de mí y que, digamos, para mis propósitos será confidencial, ¿no? Sí, sí, sí. Depende de la aplicación que estés utilizando. Te diría que hay que revisar las configuraciones de la herramienta. Típicamente por ahí tienen alguna parte de settings donde dicen, bueno, esta información va a ser utilizada para entrenar el LLM y se guarda ese derecho. Hay que revisar esos settings y darle un check a ese tipo de botones, porque si no tienes ese cuidado adecuado, tu información fluye, la va a agarrar ChatGPT y como tú dices, la va a utilizar para entrenar su lenguaje y la próxima vez que alguien quiera hacer una consulta sobre temas similares, te va a utilizar la información que en casos puede ser confidenciales y no, y no es lo que queremos, ¿no? Sobre todo en temas tan confidenciales como son las investigaciones, que para nosotros también es un tema muy prioritario, ¿no? Tenemos comunicaciones de un CEO, de un director, de un financiero de compañías. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Por eso las compañías están poniendo mucho énfasis yo lo que veo están restringiendo mucho el uso de este tipo de plataformas por lo que conlleva. Si están utilizando, si su compañía tiene todas las restricciones y ustedes la sacan de la compañía, la meten en su computadora personal y no tienen ese cuidado, la verdad es que están cometiendo por ahí, están pasándose a subir datos no autorizados en información de terceros que puede ayudarlos a, a modelar el lenguaje que utilizan, ¿no? Típicamente ChatGPT o cualquier otro de los que estamos hablando. Yo te diría que sí hay que tener mucho cuidado. Es mejor siempre utilizar una versión de paga que una gratuita y ver muy bien la parte de configuraciones y qué es lo que estás permitiéndole al lenguaje que utilice de tu información, Marcelo. No sé si eso... Sí, está clarísimo, Ramón, y te agradezco. Yo creo que si lo tengo que resumir un poco es a cualquier abogado, contador o profesional que está en el ámbito del compliance e investigaciones, mi recomendación sería no se pongan a utilizar la inteligencia artificial sin tener un Ramón Pacheco al lado de ustedes que les pueda de alguna manera indicar cuándo es seguro, o digamos, algún especialista en informática y que entienda inteligencia artificial para asegurarnos que lo que vamos a usar es seguro. Y yendo un poco, agarrándome de este punto, Ramón, mirando un poco hacia el futuro, yo sé que quizás hoy estamos como todavía en un estado de transición, en un estado bastante embrionario de lo que es el uso de la inteligencia artificial a nivel corporativo, pero yendo, o sea, esto viene avanzando súper rápido a la misma vez. Entonces, digamos, si tenés que sacar tu bola de cristal y decir de acá a 3 a 5 años, ¿cómo imaginás que sigue irrumpiendo la inteligencia artificial en este campo? ¿Cómo va a cambiar las investigaciones de acá en lo que sigue? Y preparándonos, digamos, para ese futuro no bastante inmediato, ¿qué habilidades tiene que empezar a desarrollar un profesional de compliance o de investigaciones pensando en esto, ¿no? Es una pregunta interesante, Marcelo. Te diré que el impacto ya está. Nuevamente, esta tecnología está teniendo un impacto inmediato. Nosotros hasta hace un año que llevamos implementándola y la verdad que creo que ya no podemos vivir mucho sin inteligencia artificial. Creo que nos cortan Copilot en algún momento y no sabemos qué hacer o qué responder en los correos. El impacto que está teniendo es inmediato. Yo creo que en la parte de investigaciones, en el corto plazo, va a ser el canon, va a ser necesaria, sobre todo en temas de análisis de documentos. Veo que también en el mediano plazo plataformas de SAP, plataformas de Oracle la van a estar incorporando. Como ahora nosotros hacemos análisis de gastos donde bajamos la información, pasamos por una plataforma y hacemos uso de la inteligencia artificial,
yo estoy visualizando que en el corto plazo este tipo de soluciones ya van a estar incrustadas dentro de las mismas soluciones tecnológicas que utilizan las compañías y la van a estar utilizando de forma inmediata. Eh, yo creo que, otra vez, en un lapso de 2 años va a estar totalmente adoptada la tecnología para temas de revisión de compliance, para temas de revisión de gastos, para temas de revisión de correos electrónicos, como ahora vemos el uso de las keywords. ¿Y qué habilidades debemos, hablo de todos porque debemos desarrollar ah, prompting? O sea, debemos todo el mundo de entender cómo funciona el lenguaje del prompting, que también no es nada complejo, no es nada complejo el prompting, pero sí hay que entenderlo, cómo funciona, ver la lógica de este tipo de herramientas, porque es una de las habilidades que van a ser necesarias, así como utilizar Word, Excel para los contadores. Para todo el mundo, para los abogados, los veo haciendo mucho prompting en el corto plazo, en lugar de estar haciendo búsquedas en Internet, o escribiendo un nuevo documento desde cero. Hacer un prompt adecuado les va a ayudar muchísimo a ahorrar tiempo y esfuerzos, ¿no? Sobre todo, lo veo mucho en temas de abogado, veo que hay lenguajes que ya están siendo muy focalizados en su área. Me suena Harvey, que es uno de los que recuerdo que están muy focalizados en los aspectos jurídicos. Entonces, eso es una de las cuestiones que hay que tener en en su hoja de estudios de cómo entender mejor la parte de la inteligencia artificial y el diseño y uso de prompts. Sí, estoy 100% de acuerdo con eso y es una cosa que lleva práctica y entrenamiento, cada vez como hablarle mejor. Pero es interesante porque inclusive algunas herramientas tienen su propio bot, que es como un entrenador de prompting, que podés escribir tu prompting como te sale y se lo podés dar para que antes de darle el prompt a la inteligencia artificial, primero te corrija el prompt y te lo haga un poco más claro. Pero bueno. Muy interesante y con eso quería darle quizás la última pregunta a mi codirector, a Fer. Gracias, Marce. La verdad es que tuvimos un viaje un poco al pasado y al futuro. Siento que estamos, Ramón, en un momento muy bisagra de cambios muy grandes que se vienen a todo nivel. Nosotros estamos focalizando hoy en la inteligencia artificial con mucho foco en compliance, pero estamos viendo cómo esto irrumpe en las industrias, en los procesos de negocios. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo te imaginás a las compañías y a todo lo que tiene que ver con servicios asociados a compliance de acá a 5 años? ¿Qué cosas pensás que pueden empezar a pasar desde la incorporación de computación cuántica, evolución en inteligencia artificial a siguientes niveles? Sé que es una pregunta para agarrar el libro de ciencia ficción, pero ¿qué te estás imaginando por lo que vos ves hoy en tu día a día? ¿Qué podría pasar con, por ejemplo, ChatGPT mezclado con computación cuántica? ¿Dónde pensás que cosas que estamos empezando a ver que hoy germinan podrían llegar a evolucionar en un mediano plazo? Es otra buena pregunta, pero con respecto a inteligencia artificial. Yo creo que estamos viendo el inicio del uso de este tipo de tecnologías y hay que estar preparados para el futuro cercano porque ahora vemos que existen algunas cuestiones con respecto a su uso. Veo por ahí que menciona que se utiliza para hacer reportes o escritura básica, o algunos análisis textuales, pero yo creo que en el corto plazo va a ser mucho más amplio el uso de la inteligencia artificial, donde te va a poder generar o hacer el análisis de información que para nosotros está siendo interesante, el análisis de información estructurada, donde vemos que por ahí puede, puede seguir creciendo en el ámbito de analizar información que viene de bases de datos o combinar diferentes tipos de fuentes externas, internas y sacarte insights desde una perspectiva de menos de texto y más analítica. ¿Me explico? Entonces, creo que
estamos viendo el inicio, y por eso decía que es una de las tecnologías que más impacto está teniendo de forma inmediata. Pero en un futuro cercano, este tipo de soluciones, como lo mencionaba, va a estar incrustada dentro del corazón de las plataformas del SAP, de Oracle, y van a ser un poco más amigables las revisiones y van a permitir hacer investigaciones mucho más completas. Regresando al ejemplo, ahora o hasta hace 6 meses se hacían investigación o revisiones de compliance por medio de muestras, o las auditorías son por medio de muestras. Yo creo que en un corto plazo ya no vamos a hablar de muestras, ya vamos a estar hablando de revisiones de universos enteros de datos, de información contable, de información transaccional, que va a permitir ser un poquito más completa las revisiones y cómo lo estamos llevando a cabo ahora. Nuevamente, hablamos de que en el pasado, pero el pasado fue hace un año o hace 6 meses. Y lo que puede venir dentro de 6 meses es una pregunta arriesgada, Fer, pero yo creo que dentro de un año vamos a seguir viendo una evolución constante de este tipo de soluciones donde ya estamos analizando imágenes, donde ya estamos analizando audios y todo lo que antes tenía un límite porque la información, cómo venía de datos no estructurados. Ponerte un ejemplo, ¿no? Nosotros veíamos formularios que son llenados a mano y no podíamos sacarle provecho a esa información. Ahora, con el uso de inteligencia artificial, nos está cambiando mucho el enfoque de nuestras revisiones. Y nuevamente, ya no hablamos de muestras, sino ya hablamos de universos completos de datos. Leí hace no mucho tiempo que expertos en estos temas empiezan a decir que no falta mucho tiempo para que empecemos a ver avances y hallazgos científicos relevantes que van a ser traídos a la mesa por inteligencia artificial, cosas típicamente que estaban de algún modo únicamente con una posibilidad humana de llevarse adelante, empezamos a ir por ese camino. La verdad que suena muy interesante lo que contás, Ramón. El futuro parece ser bastante difícil de describir. Eh, una pregunta, estoy leyendo rápidamente las preguntas que hay, que veo que son varias. Algunas quizás siento que las hemos contestado, pero hay una que me parece muy interesante de Marisol Montero, que nos dice que ella quería conocer en base a la experiencia que podamos tener hasta qué punto la justicia convalida pruebas obtenidas a través de procesos internos, yo entiendo con foco en inteligencia artificial. Y me parece muy interesante, esto está vinculado a lo que hablábamos antes respecto de las cajas negras. La inteligencia artificial va, lee y extrae lo que le parece relevante y que en la práctica lo comprobamos, es relevante. Ahora, ¿cómo explicamos eso en un proceso más complejo con reguladores, con el Poder Judicial? Ahí quizás Marce tiene un poco más de experiencia en esto. Sí, claro, con gusto. Mira, Fer, la verdad es que todavía no se han dado muchos casos donde estas cuestiones hayan sido planteadas. De todas maneras, hay que tener en cuenta que digamos, el uso que tiene la inteligencia artificial hoy para nuestras investigaciones eh, no es tanto que la inteligencia artificial va a crear pruebas, sino que va a analizar pruebas que existen y nos va a mostrar cuáles son. Lógicamente, eso nos va a permitir ir al documento fuente o madre y esa va a ser la prueba, con lo cual, en realidad lo que se discute ahí es si la encontraste manualmente o a través de la inteligencia artificial, que suele ser un no tema desde lo legal. Pero lo que sí nos va a proporcionar la inteligencia artificial hoy es por ahí, digamos, su propio análisis de los documentos y demás, digamos, que uno lo puede usar como base para formular argumentos o demás, pero no va a decir uno, lógicamente, esto lo hizo la inteligencia artificial, no el abogado. Sí hay otros usos de repente que han sido un poco más problemáticos por parte de la inteligencia artificial, que es sobre todo en las búsquedas de jurisprudencia y demás, que se han detectado patrones de alucinación por parte de la inteligencia artificial, entonces abogados que terminaron citando casos que no existen o citando casos porque en teoría dicen una cosa
y en realidad dicen otra. Pero bueno, ahí vuelvo a un punto que quizás, Fer, ustedes con Ramón mencionaban cuando hablaban al principio del tema de la ética y demás, es que quizás uno de los problemas que puede existir con la inteligencia artificial es que le demos un sobreuso y no entendamos las limitaciones que... Yo siempre digo que, por lo menos hasta ahora, hay que mirar la inteligencia artificial como un buen analista o empleado junior que necesita supervisión nuestra. Entonces, de alguna manera u otra, en esos casos que yo menciono, donde algún abogado se metió en problemas por usar inteligencia artificial y la inteligencia artificial creó jurisprudencia inexistente, el problema es de los abogados que no chequearon. Lo mismo va a pasar cuando la inteligencia artificial se vuelva cada vez mejor en encontrar pruebas y en mostrárnoslas. Si nosotros mismos no vamos al documento que la inteligencia artificial nos señala y nos tomamos el trabajo de revisarlo nosotros manualmente para confirmar qué es lo que la inteligencia artificial piensa que es, bueno, ahí también podemos llegar a tener un problema. Quizás donde se empieza a volver más relevante, todavía no lo he visto, este uso aplicado, pero la verdad que no cuesta imaginarse mucho tiempo para que pase y esto se dé, es cuando la inteligencia artificial empieza a hacer análisis pericial, ya sea de documentos, ya sea de otros estudios, ya sea de documentos técnicos. Ahí sí, el tema de la explicabilidad y el potencial problema de cajas negras puede tener un problema porque yo creo que, y ya creo que respondiendo con esto más a tu pregunta, Fer, digamos, los tribunales van a tener una actitud de que mientras puedan entender el proceso de creación de contenido y lo puedan rastrear a fuentes fiables y se pueda explicar, los tribunales no van a ser escépticos para aceptar en análisis que, por ejemplo, hace la inteligencia artificial una cuestión pericial, pero de vuelta, se tiene razón en inteligencia artificial donde si uno le pregunta el proceso de razonamiento, cómo llega desde A y B como supuestos a C como conclusión, va a tener que poder explicarlo la propia inteligencia artificial, si no va a ser difícil de sostener adelante de un juez eso. Interesante, Marce. Ahí ahondando un poquito, Fer, y relatando lo que dice Marcelo, es la inteligencia artificial en las revisiones e investigaciones te ayuda a agilizar la investigación y te va a decir dónde está el dato duro, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que estás mostrando o tu evidencia va a ser un correo, va a ser una factura o un gasto. Lo que hace la inteligencia artificial es agilizar la revisión y, y la inteligencia artificial te puede dar su interpretación de ese correo, de ese documento, pero hay que tener cuidado, como lo decía Marcelo, también hay que leer el correo y hay que leer la interpretación de la inteligencia artificial para validarla, pero no puedes solamente agarrar el texto de la interpretación de la inteligencia artificial y mostrarla como la evidencia en sí. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja este tipo de outputs o resultados que te da la inteligencia artificial para no tomarlos como la única interpretación. Todo tiene que pasar por una revisión humana, que es uno de los grandes errores que estamos viendo en su uso, ¿no? Que, la, que le haces una pregunta y la dan por hecha sin tener clara cuáles son las fuentes o cómo se llegó a esa conclusión o a ese resultado. Excelente, Ramón. Bueno, hemos llegado al tiempo. Podríamos quedarnos otra hora más, pero el Sí, tiempo es tirano. La verdad que es un tema que yo estoy seguro que el año que viene vamos a seguir hablando de esto y vamos a estar hablando de cosas que hoy quizás no nos estamos imaginando, eh, lo cual es fantástico desde el punto de vista del desafío intelectual y nos lleva a que como profesionales tengamos que estar actualizándonos y mirando hacia adelante con mucha proactividad. Bueno, de mi parte agradecerte mucho, Ramón. Fue espectacular tenerte conversando con todos nosotros. Sos un experto en este tema en toda la región, estás muy metido en investigaciones y siento que sos una palabra más que autorizada para compartir este tipo de ideas. Marce, te dejo el cien por cierre. ciento sumarme a Fer a lo que dijiste, sobre todo el agradecimiento a Ramón, que muy gentilmente se tomó el tiempo para ilustrarnos un poco. Y para los que todavía están conectados, vamos obviamente a seguir hablando de estos temas y en breve
vamos a tener novedades con un podcast también relacionado con el tema que va a estar sacando nuestra comisión, así que estén atentos. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo para todos. Gracias, Fer y Marcelo y a la asociación por la invitación. Un gusto convivir otra vez con colegas argentinos. Excelente, Ramón. Abrazo para todos. Saludos. Hasta luego. Saludos. Chau, Chau, chau. chau.